Llegamos entonces a la última parte de la clase propuesta para hoy, que es conocer cómo se originan, dónde se originan los leucocitos, lo que es la leucopoiesis. Como estuvimos hablando en la primera parte de la clase, teníamos una célula madre pluripotencial o stem cell que tenía la capacidad de dividirse y generar una célula de reserva, de pool, de mantenimiento dentro de la médula ósea y las células hijas. Dentro de la división de sus células hijas habíamos visto que había una que va a dar origen a una gran cantidad de elementos formes de la sangre, que son las células formadoras de colonias para granulocitos, para monocitos, para eritrocitos y para megacariocitos o plaquetas. Por otro lado, teníamos otra célula que tenía un único resultado, que era la célula formadora de colonias para los linfocitos. Tanto las unidades formadoras para linfocitos como la de las unidades granulocitos monocitos van a dar origen a lo que se llaman células blancas o leucocitos de la sangre. Recordemos que los eritrocitos ocupaban el 99%, 98-99% de los elementos formes de la sangre y que un 1-2% se reparten entre los leucocitos y las plaquetas. Estos leucocitos tienen diferentes nombres de acuerdo a si su citoplasma contiene gránulos o no. Por eso se los conoce como granulocitos, porque están cargados de gránulos específicos muy importantes para poder realizar su función, sobre todo durante periodos de infección, tanto aguda como crónica. Y por otro lado están los llamados agranulocitos, porque justamente carecen de estas estructuras. Fíjense el valor en sangre periférica, comparemos los 5 millones y medio de eritrocitos contra entre 4.500 a 10.000, de acuerdo a la literatura, con un promedio de 7.000 por milímetro cúbico. Obviamente son notorias las diferencias entre los eritrocitos y los leucocitos. Pero vamos acá nuevamente a un esquema. Tenemos a la célula precursora hematopoyética, a toda esta unidad formadora que va a dar una amplia cantidad de células, entre ellos los granulocitos. Recordemos, los granulocitos tienen este nombre y seguramente ustedes ya lo saben por los gránulos. Y los monocitos dentro de este grupo, que tienen la característica de ser células poco activas en sangre periférica, pero por el contrario muy activas cuando pueden pasar a los tejidos y se convierten en macrófagos. Acá tenemos por otra parte la célula precursora linfoide, que dará origen a dos tipos de linfocitos, los llamados linfocitos T y linfocitos B. Acá tenemos entonces el valor general de lo que es más o menos aproximadamente unos 7.000 por milímetro cúbico y lo que es la fórmula relativa. Dentro de lo que es la fórmula relativa tenemos que aclarar que tanto el valor total como la fórmula leucocitaria de los glóbulos blancos aparecen en el hemograma. El hemograma no es solamente un gráfico de la serie roja. Si bien nos aporta datos de la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina que hay dentro de los glóbulos rojos, la concentración, el tamaño y las características en cuanto a la coloración y a las dimensiones de los eritrocitos, el hemograma, y además del hematocrito, incluye el valor total de los leucocitos y también su fórmula relativa, así como también va a incluir la cantidad de plaquetas o trombocitos que aparecen en sangre periférica. Los granulocitos entonces son los neutrófilos, que por el porcentaje son las células blancas más abundantes, entre un 65 a 70%. Van a ver que esto va a presentar variaciones de acuerdo al laboratorio del lugar donde ustedes trabajen o donde roten. Hay pequeñas diferencias en cuanto al porcentaje de cada uno de ellos. Nos vamos a quedar con estos valores, que son los que tiene nuestro libro de cátedra. Los eosinófilos, aproximadamente un 2 a un 3%, basófilos, un porcentaje bastante menor. Estos son los granulocitos. Y los agranulocitos son los linfocitos, que son las segundas células de su fórmula relativa con un 30%, y los monocitos un 3 a un 8%. Si bien vamos a ver que los neutrófilos y los monocitos
van a compartir progenitor. Después la función de los neutrófilos va a ser mucho más importante dentro de la sangre y llegando a tejidos inflamados, y los monocitos, por el contrario, muy importantes a la hora de estar en los tejidos y, como les dije recién, convertirse en macrófagos activados. La vida media de los eritrocitos varía mucho de un grupo a otro y también va a variar mucho de acuerdo al momento y a las condiciones del sujeto. Por ejemplo, los granulocitos, como los neutrófilos, tienen una vida media relativamente corta en sangre, de 4 a 8 horas, pero pueden vivir más tiempo en los tejidos periféricos. Por otro lado, no va a ser lo mismo un neutrófilo en un momento en el cual no hay infección que cuando hay una infección aguda, donde su vida media se va a acortar y rápidamente va a ser destruido y, entre otras cosas, va a formar el pus que después nosotros vemos en las heridas, por ejemplo. Los monocitos, por el contrario, en sangre van a tener un poco más de vida, unas 10 horas, pero en los tejidos pueden sobrevivir durante mucho más tiempo. Los linfocitos, fíjense que pueden perdurar durante meses, y la vida media de las plaquetas, si bien no es tema de hoy, es aproximadamente de 10 días. Si ustedes se fijan, hacemos una rápida comparación, los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes no solamente son por lejos las células más abundantes de la sangre, en millones, sino también son las células de la sangre que tienen mayor sobrevida en sangre circulando, 120 días. Los otros granulocitos, un par de horas, lo mismo que los monocitos, y los que podrían llegar a medir aproximadamente lo mismo en tiempo, en sobrevida, son los linfocitos, que pueden sobrevivir o perdurar durante semanas o meses. Fuera de los linfocitos, los glóbulos rojos superan a todos los otros elementos blancos e incluso las plaquetas en sangre periférica. El primero de los grupos que vamos a ver, el que quizás tiene mayor preponderancia en las infecciones agudas, son los neutrófilos. Los neutrófilos forman parte, como dije recién, de los granulocitos, tienen gránulos especiales, y la característica de los neutrófilos es que una vez que están en sangre periférica, se forman en médula ósea a través de esta célula precursora amplia que va a dar origen a monocitos, a eritrocitos y que ya nombramos. La primera célula identificable de la línea blanca es el mieloblasto, de la línea de los granulocitos. En los linfocitos será el linfoblasto. Los neutrófilos entonces se van a formar en la médula ósea, su célula precursora es el mieloblasto, después van a tener una serie de divisiones, al igual que el eritrocito, que no viene al caso conocer el nombre de cada una de estas divisiones, pero lo que sí quiero resaltar es que la forma inmadura, cuando todavía no es liberado al torrente sanguíneo, se lo conoce como neutrófilo encallado o neutrófilo segmentado, que está acá. ¿Por qué les digo que puede ser importante que ustedes recuerden esto? Porque cuando hay infecciones o situaciones que llevan a que la médula ósea libere en forma muy rápida neutrófilos, pueden comenzar a aparecer en sangre periférica neutrófilos que no deberían estar, o por lo menos no deberían estar en altos porcentajes. Estos neutrófilos inmaduros se los conoce como neutrófilos encallado o neutrófilos segmentados. Fuera de esto, una vez que pasan desde la médula ósea a la sangre periférica, los neutrófilos normalmente son células maduras. Son células que ya están listas para actuar contra bacterias, sobre todo, virus, otros agentes patógenos, toxinas, agentes extraños. Los neutrófilos ya están maduros, no necesitan una activación previa, sino que en sangre periférica, si bien tienen una vida media relativamente corta, están listas para captar y reconocer a cualquier sustancia invasora. ¿Cómo actúan? Fundamentalmente a través de un fenómeno que ustedes ya conocen y estudiaron en biología, que es la fagocitosis. La destrucción de diferentes partículas a través de la formación de vesículas que después se van a invaginar, y dentro de esas vesículas los neutrófilos van a liberar una serie de gránulos, sus gránulos van a liberar una serie de sustancias que vamos a ver en las próximas diapos.
¿Con qué me quiero quedar de esta diapositiva? Remarcar que los neutrófilos son células maduras, listas para la fagocitosis, pero que lamentablemente tienen una vida media relativamente corta, por lo tanto, frente a infecciones van a morir, se van a destruir rápidamente. Y la otra desventaja que tienen es que tienen un poder de fagocitosis que, comparado, por ejemplo, con los macrófagos, es mucho menor. Tienen menor poder de fagocitosis y menor cantidad de partículas que van a poder destruir. Sin embargo, son muy importantes en los casos de inflamación aguda, y recordemos que dentro de las células blancas son las más abundantes, con un 65% aproximadamente. Estos neutrófilos, por lo tanto, tienen la característica, por eso se los llama granulocitos, y también por eso van a escuchar que se los llama polimorfonucleares, porque su núcleo es multilobular. Van a tener, como decíamos en la diapo anterior, la capacidad de fagocitosis y de destrucción de microorganismos, fundamentalmente de microorganismos bacterianos. ¿Por qué va a producir esta destrucción? Los va a englobar, los va a fagocitar y va a liberar una serie de gránulos bastante específicos. Estos gránulos tienen un pack de enzimas muy importantes, enzimas proteolíticas, enzimas lipídicas que van a destruir la cubierta lipídica de algunas bacterias. Van a tener gránulos con lisosomas, con hidrolasas, con mieloperoxidasas, con lisosimas, elastasas, que van a ir destruyendo al microorganismo invasor. Y hay otro tipo de gránulos que pueden tener gelatinasa y catepsina, que también van a colaborar con la destrucción y la formación del fagosoma. ¿Cómo llegan los neutrófilos? Los neutrófilos, dijimos que en sangre periférica son células maduras, y lo único que necesitan es que una serie de sustancias los atraigan y los llamen al sitio de inflamación. Estas sustancias, que tienen la capacidad de activar a los neutrófilos y hacerlos llegar al tejido inflamado, se conoce este fenómeno como sustancias quimiotácticas. El fenómeno se conoce como quimiotaxis. Lo que podemos encontrar, esto está en el Guyton, es cómo migran los neutrófilos al tejido inflamado. Y lo que nos dicen allí es que hay una serie importante de sustancias, sobre todo citoquinas. También pueden actuar restos de la pared de bacterias, restos de células, sustancias que se activan para tabicar la inflamación, como sustancias anticoagulantes o procoagulantes, el sistema de la coagulación, derivados de las plaquetas. Todo este tipo de sustancias y mediadores bioquímicos van a provocar un aumento de la expresión de selectinas y moléculas de adhesión, como nos muestra la diapo. Estas moléculas de adhesión se van a expresar de tipo ICAM en las células endoteliales, y estas moléculas de adhesión se van a unir a moléculas o receptores en los neutrófilos, lo que hace que los neutrófilos, entre la célula endotelial y la superficie del neutrófilo, se puedan adherir. Va a haber primero un fenómeno de rodamiento o de adhesión del neutrófilo, y luego se van a adherir a la pared del capilar, sobre todo, y después el neutrófilo va a tener la capacidad de poder migrar a través del vaso por el fenómeno que ya estuvimos mencionando, que es el fenómeno de diapédesis. El neutrófilo va a deformarse, tiene que pasar a través de un poro muy pequeño que le permite la célula endotelial. Ustedes, cuando hablen de inflamación, sobre todo el año que viene, cuando hablen de anatomía patológica de inflamación, van a ver que durante la inflamación uno de los fenómenos que ocurre es la vasodilatación y cierto aumento de la permeabilidad capilar. Este fenómeno de vasodilatación y aumento de la permeabilidad permite que el neutrófilo llegue al sitio de la inflamación. Hay otros leucocitos que vamos a ver en un rato, que son los encargados de aumentar la permeabilidad, de vasodilatar y de generar estas sustancias que favorecen la quimiotaxis. Acá tenemos otra vez lo mismo. Esto es un capilar con sus células endoteliales. Estos son los neutrófilos, que son llamados mediante la liberación, debido a la liberación de sustancias quimiotácticas. Va a haber primero un rodamiento, va a haber, una adherencia del neutrófilo, porque el endotelio empieza a expresar moléculas de adhesión. Se van a marginar, se van a llevar contra el endotelio, y luego, por un fenómeno de diapédesis, van a permitir la llegada de los neutrófilos al tejido inflamado. Acá en este tejido inflamado hay restos de bacterias, restos de pared celular,
liberación de factores del complemento, de la cascada de la coagulación, que todas tienen poder quimiotáctico de atracción a los neutrófilos. Sin embargo, los neutrófilos, cuando uno los ve, parece como que fueran las primeras células en los procesos inflamatorios, y esto no es así. La primera línea de defensa cuando ocurre un proceso inflamatorio son los macrófagos que están dentro de los tejidos. Los neutrófilos son la segunda línea que rápidamente responde, y en cuestión de 3 a 4 horas nos vamos a encontrar con que el valor de los neutrófilos en sangre periférica aumenta muchísimo, fenómeno que se llama neutrofilia. Aumenta el valor total de neutrófilos en sangre frente a inflamaciones agudas. Sin embargo, todo este proceso de adhesión, de marginación, de diapédesis es la segunda línea de respuesta inflamatoria. La primera, vuelvo a reiterar, van a ser los macrófagos que ya estaban en los tejidos, alvéolos, piel, en el tejido ganglionar, en el tejido hepático, etcétera, etcétera. Acá tenemos entonces la fuente de quimiotaxia que va a favorecer, perdón por el ruido, el aumento de la permeabilidad, la vasodilatación, la adherencia, el rodamiento, la marginación y la diapédesis de los neutrófilos. En cada sector con inflamación va a haber un capilar cercano, y eso va a llevar rápidamente a que ese capilar aumente su permeabilidad y permita el ingreso de los neutrófilos. Por lo tanto, esto se va a estar acompañando de neutrófilos elevados en sangre. Lamentablemente, la vida útil de estos neutrófilos es muy corta, y sobre todo en casos de infecciones importantes, infecciones agudas, rápidamente van a caer estos soldados de segunda línea de defensa, formando lo que es la sustancia que nosotros conocemos como pus, que no es otra cosa que restos celulares, restos de neutrófilos y otras partículas del agente agresor que han actuado en forma aguda. Acá tenemos entonces un esquema básico de lo que les estuve contando anteriormente. La quimiotaxis se produce por una sustancia que tiene la capacidad de atraer a los neutrófilos desde el capilar hacia los tejidos inflamados. Esto se va a producir siempre y cuando la célula tenga receptores para esa sustancia. ¿Cuáles pueden ser estas sustancias con poder quimiotáctico? Factores del complemento, leucotrienos y sustancias liberadas por otros linfocitos, como macrófagos, los mismos neutrófilos y células cebadas. Y por supuesto, todo el resto y las propias toxinas y la propia pared de algunas bacterias sobre todo, y también de virus. Los neutrófilos van a cubrir a este agente agresor, lo van a fagocitar, pero es importante también recordar que los neutrófilos no van a fagocitar a todo tipo de célula en forma indiscriminada, sino correríamos el serio problema de que el neutrófilo fagocite y destruya a las células propias. ¿Cómo lo va a hacer el neutrófilo? A través de la selección. Va a elegir cuáles van a ser las células que van a atacar. Por ejemplo, la superficie de las células normales suele ser lisa, las de bacterias o agentes invasores suelen ser rugosas. Además, sobre la superficie de ciertos microorganismos extraños van a aparecer ciertas inmunoglobulinas. El neutrófilo va a interactuar y va a reconocer esas inmunoglobulinas, que a su vez, ustedes saben, son liberadas por linfocitos B, y también van a expresar una serie de moléculas en las cuales el neutrófilo va a identificar a la célula extraña y la va a destruir. Este proceso por el cual se selecciona, se elige y se destruye se conoce también como opsonización. ¿Cuál es el objetivo de la opsonización? Es recubrir con anticuerpos o con sustancias del complemento para atraer más neutrófilos y que el neutrófilo lo pueda destruir en forma efectiva, siempre reconociendo la célula propia de la célula extraña. Hay otras sustancias también con poder de quimiotaxis, hay muchísimas enzimas dentro de los gránulos. Lo importante es que ustedes recuerden que van a destruir a nivel lipídico, a nivel proteico, y van a destruir membranas, sobre todo de bacterias. ¿Qué ocurre con los monocitos? Los monocitos tienen un mismo precursor que los neutrófilos. Sin embargo, tienen, como les decía antes, una capacidad en sangre periférica muy limitada, pero tienen la capacidad y la posibilidad muy importante de migrar a los tejidos y convertirse en macrófagos tisulares.
luego de aproximadamente 2 días en sangre periférica, no tienen demasiado poder de fagocitosis, no son muy útiles en la inflamación aguda como monocitos, pero luego de 1 o 2 días pueden migrar otra vez a través del endotelio de los tejidos y convertirse en macrófagos tisulares, que como les dije recién, son la verdadera primera línea de respuesta frente a la infección y a la inflamación. Acá tenemos lo que les comentaba recién, los mieloblastos, células precursoras, como los neutrófilos van a estar fundamentalmente en sangre periférica y en caso de que haya quimiotaxis van a pasar a tejidos. En cambio, los monocitos van a ser poco útiles en sangre periférica y muy útiles convirtiéndose en células macrofágicas. Estos macrófagos tisulares tienen, a diferencia de los neutrófilos, una gran capacidad de fagocitosis. Pueden fagocitar muchas bacterias, por ejemplo, cada uno hasta 100 bacterias, y además van a fagocitar partículas grandes. Muy útil esto, por ejemplo, en procesos infecciosos, por ejemplo, parasitarios. Tienen la capacidad de poder producir también citoquinas inflamatorias que van a colaborar atrayendo a los neutrófilos, y es una línea rápida, la primera de defensa frente a las infecciones. Además, algo muy importante para la acción de los linfocitos, como ustedes habrán estudiado en biología, es que los macrófagos tisulares actúan como células presentadoras de antígenos a las células, por ejemplo, linfoides. ¿Qué función tienen los eosinófilos? Son muy escasos comparando el 65-70% de neutrófilos. Fíjense que los eosinófilos rondan un 2% del total de los leucocitos, pero estos eosinófilos van a ser muy útiles en fenómenos sobre todo alérgicos. ¿Por qué? Porque la membrana de los eosinófilos va a proveer receptores para inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E y también receptores para el complemento. Hay una interleuquina, la interleuquina 5 específicamente, que favorece la proliferación y la diferenciación de eosinófilos a células maduras. Estos eosinófilos, por lo tanto, al expresar inmunoglobulina E, vamos a ver que van a ser útiles, van a ser muy necesarios en procesos infecciosos parasitarios y en procesos alérgicos. Frente a las parasitosis y a las alergias, los eosinófilos van a aumentar en sangre. Por ejemplo, van a ver ustedes el año que viene, hay una entidad muy frecuente que es el asma. El asma tiene un sustrato de inflamación crónica en las vías aéreas y muy relacionado con procesos alérgicos o fenómenos alérgicos. En los asmáticos aumenta mucho la cantidad de eosinófilos en sangre periférica, hay eosinofilia y a veces con la tos el asmático puede eliminar un poco de mucosidad, de flema. Estudiando el bioquímico, llevando esa muestra al bioquímico, encontramos que está cargada de eosinófilos o de alguna de las proteínas provenientes de los eosinófilos. Son, por lo tanto, importantes frente a cuadros parasitarios y alérgicos. En sus gránulos tiene una serie de enzimas y de proteínas como la proteína básica mayor, proteínas catiónicas, neurotoxinas que son importantes para inhibir y destruir a los agentes infecciosos. También van a tener gránulos azulófilos con lisosomas y van a tener la particularidad de desactivar algunas reacciones inflamatorias, sobre todo alérgicas. ¿Qué ocurre con los basófilos? Vimos neutrófilos, vimos monocitos, eosinófilos y ahora tenemos a los basófilos. Los basófilos son muy útiles para ayudar y auxiliar en fenómenos inflamatorios a otras células como los neutrófilos. ¿Por qué? Porque los basófilos, que recordamos son granulocitos, tienen en sus gránulos sustancias muy activas en los fenómenos inflamatorios, como la heparina, que evita que la sangre coagule, la histamina, que favorece la vasodilatación, y también van a tener otras sustancias quimiotácticas como el factor quimiotáctico y por último, las proteasas y peroxidasas que van a colaborar en la destrucción de microorganismos. También pueden expresar en su superficie receptores para inmunoglobulina E, por lo tanto los basófilos
también los podemos llegar a encontrar en fenómenos alérgicos, pero fundamentalmente los basófilos son muy parecidos a otras células que están en los tejidos que se llaman mastocitos, que también van a liberar histamina, algunas prostaglandinas, heparina y otros factores quimiotácticos. Miren acá en un ejemplo de lo que es un fenómeno inflamatorio, si bien no es tema de esta clase la inflamación, pero para que ustedes vean, cuando hay una injuria, por ejemplo, una bacteria que invade y llegó hasta algún sitio, algún tejido, cómo se comienzan a activar los neutrófilos fagocitando la partícula, pero sobre todo los macrófagos tisulares destruyendo a la bacteria, formando el fagosoma, liberando una gran cantidad de sustancias como histamina, leucotrienos a través de los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, lo que va a favorecer, la diapédesis y la llegada de gran cantidad de neutrófilos al lugar inflamatorio gracias a estos factores quimiotácticos. Estamos finalizando con las últimas células que tienen algo exclusivo. Todas las anteriores que hemos estado hablando hasta aquí van a provenir de un mismo precursor en la médula ósea. En cambio, los linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, provienen de un precursor exclusivo linfoide. Acá tenemos todo el resto de células de las cuales estuvimos hablando y acá tenemos los linfocitos que van a tener un precursor exclusivo linfoblasto. Esta célula madre, volvemos a la médula ósea, va a formar una unidad formadora de colonias linfocitarias que va a originar tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Estos dos linfocitos van a tener lugar de maduración diferente, funciones totalmente diferentes, pero colaborativas. Uno va a ayudar y va a auxiliar al otro para que tenga su mejor función. Ambos también van a participar en tipos de inmunidad totalmente diferentes. Los linfocitos B a través de la inmunidad humoral mediada por anticuerpos y los linfocitos T mediante inmunidad celular propiamente dicha. ¿Qué los diferencia si tienen un precursor mieloide común? Recordemos que acá arriba tendría que estar la célula stem cell, acá la célula linfoide común. De acuerdo a los receptores que expresen y a las moléculas que expresen, se van a ir diferenciando en linfocitos T y linfocitos B. En realidad, células pro-T y pro-B. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Los linfocitos, si bien se van a sintetizar en la médula ósea, esto es importante porque recordemos que la célula stem cell, la célula pluripotencial o stem cell está en la médula ósea. Si bien van a madurar allí, van a formarse, para madurar lo van a hacer en lugares, en sitios específicos, especiales, sobre todo los linfocitos T. A su vez, ¿qué otra característica comparten? Que van a tener la capacidad los linfocitos de dividirse en una célula de memoria y una célula hija. Así como la stem cell tenía un pool de reserva y unas que van a seguir su división, los linfocitos también lo pueden hacer, sobre todo los B, dejar una célula de reserva o de memoria en su división previa. Estas células de memoria inmunológica, ¿cuál es la ventaja que tienen? Como van a quedar reservadas como células de memoria frente a una nueva exposición a un agente que ya estuvieron en contacto, van a permitir que los procesos sean muchísimo más rápidos y la respuesta inflamatoria sea mucho más amplificada, porque quedó una célula de reserva o de recuerdo. Y van a estar las células efectoras, que van a ser las que a través de la inmunidad humoral o la inmunidad celular, sobre todo la celular, van a eliminar a los antígenos. Acá tenemos entonces un linfocito T con un linfocito efector y van a quedar tanto los B como los T con linfocitos de memoria, que van a responder frente a una nueva exposición con un antígeno en forma mucho más rápida y amplificada. Los linfocitos B, que van a sintetizarse en la médula ósea, van a madurar en la médula ósea y son en sangre periférica, comparando los T con los B, los menos abundantes. Aproximadamente un 10 a un 15% del total de linfocitos son células B.
Esta unidad formadora de colonias está en la médula y maduran en la médula. Ustedes saben, no es tema de hoy la inmunidad, sino será una clase muy larga, pero ustedes saben que las células B tienen la capacidad de liberar, sintetizar inmunoglobulinas o anticuerpos. Que esos anticuerpos o inmunoglobulinas van a tener que tener la capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno, y hay muchas inmunoglobulinas que, como estuvimos viendo, se van a adherir a la superficie de otros leucocitos, favoreciendo, por ejemplo, la llegada en fenómenos inflamatorios agudos. O en algunos casos, como mencionamos con los eosinófilos, se van a expresar anticuerpos de tipo E, sobre todo frente a infecciones parasitarias y alérgicas. Por el contrario, los linfocitos T, si bien la célula precursora se encuentra en la médula ósea, para madurar van a emigrar al timo. Ustedes saben que el timo es una estructura cervical anterior, está en mediastino anterior, que está más desarrollada en las primeras etapas de la vida. A medida que vamos creciendo, el timo va involucionando, pero allí en el timo, en la corteza sobre todo del timo, es donde los linfocitos T van a proliferar, van a madurar y van a comenzar a expresar sus marcadores de superficie. Los T son los más abundantes dentro de los linfocitos, representando un 70 o un 80% de las células linfoides. Hay diferentes tipos, y con esta diapo terminamos. Hay diferentes tipos de linfocitos T. Tenemos por un lado los linfocitos T llamados colaboradores o helpers, que van a ser los que van a reaccionar frente a una gran variedad de antígenos, liberando sustancias proteicas, citocinas, llamadas linfocinas o linfoquinas. Estas linfocinas van a ser muy importantes porque van a ayudar a estimular tanto a otros linfocitos T como a linfocitos B para que aumenten la producción o empiecen la producción de anticuerpos. Y también van a activar a los macrófagos tisulares, a los macrófagos que ya estaban en diferentes tejidos como alvéolos, epitelio, células hepáticas, vaso, ganglios linfáticos, incluso a nivel de la microglia. El otro tipo de linfocitos T son los llamados supresores. Son muy importantes en un fenómeno que ustedes habrán estudiado en inmunología, que es la tolerancia inmunológica, el fenómeno de poder reconocer lo propio de lo ajeno. Estos linfocitos T supresores van a controlar, van a mantener regulados a los linfocitos helper, colaboradores, y también un tercer tipo de linfocitos T que son los citotóxicos. Van a mantener entonces y van a colaborar en la tolerancia inmunológica. Por último, los linfocitos citotóxicos, los linfocitos natural killer, son células que no van a tener influencia del timo directa o de linfocitos T, sino que lo que van a hacer es atacar directamente a las células aún en el primer contacto, de ahí el nombre de asesinas naturales, y van a destruir a la célula extraña generando unos canales a través de perforinas, produciendo la ruptura y la muerte de la célula o la muerte celular programada mediante un mecanismo denominado apoptosis. Les agradezco mucho su tiempo, su atención en esta clase, se nos hizo un poco larga, pero espero que hayamos podido unir todos los conceptos de hematopoiesis, eritropoiesis y leucopoiesis. Nos vemos la próxima clase, si Dios quiere, será presencial. Hasta entonces.